Parece que ha habido una confusión, joven. Necesitamos que se mueva para que este asiento pueda ser reservado para nuestro invitado VIP, dijo Jimena, la asistente de vuelo, con una voz impregnada de condescendencia a pesar de su tono educado. Este asiento suele estar reservado para clientes especiales. Me temo que usted no encaja del todo para estar sentado aquí. Detrás de ella, Karen Whitfield, una mujer blanca elegantemente vestida, esperaba impacientemente, tocando su reloj de diseñador, con la mirada escrutadora alternando entre Julián Reyes, el joven estudiante negro sentado en 2A, y el asiento que claramente consideraba su territorio personal. Siempre me siento aquí, murmuró Karen lo suficientemente alto para que los de alrededor la escucharan. Es prácticamente mi asiento. Julián levantó la vista, con un fugaz atisbo de confusión cruzando su rostro por lo demás tranquilo. Había hecho todo bien, su padre reservó el boleto con anticipación, lo pagó en su totalidad y él había llegado a la puerta de embarque a tiempo. Y aún así, su mera presencia en el asiento se había convertido en un problema que exigía una resolución inmediata. Cómodamente sentado, Julián Reyes, un estudiante negro de 17 años, estaba viendo su iPad. Su camisa casual y sus auriculares negros lo hacían lucir muy diferente del estereotipo de un pasajero de primera clase, pero para Julián, eso era completamente normal. Su padre, Manuel Reyes, un renombrado CEO, siempre le había enseñado a no sentir la necesidad de probar su valía basándose solo en su apariencia o vestimenta. Justo entonces, el eco agudo de unos pasos impacientes llenó la cabina. Una mujer blanca con el cabello rubio elegantemente recogido en un moño y vistiendo un vestido de diseñador a la moda se acercó al asiento de Julián. Se detuvo, escaneándolo de pies a cabeza con una mirada de desdén inconfundible. «Disculpa, ¿estás en el asiento equivocado?», preguntó, con una voz alta y fría. Julián levantó la vista, quitándose los auriculares con suavidad antes de responder educadamente. «No, señora. Este es mi asiento, 2A. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona el botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. No te vayas, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y un karma definitivo. La expresión de la mujer se tambaleó, cruzando los brazos mientras su tono se volvía más irritable. Siempre me siento en 2A en este vuelo. ¿Estás seguro de que leíste bien tu boleto? ¿O quizás lo imprimieron mal? Miró a su alrededor, buscando apoyo. En ese momento, la jefa de asistentes de vuelo, Jimena, se acercó. Su uniforme estaba impecablemente planchado y su sonrisa profesional se desvaneció en un ceño fruncido al observar la escena. ¿Qué sucede aquí, señorita Whitfield?, preguntó Jimena, dirigiéndose a Karen con un tono respetuoso, casi como si Julián ni siquiera estuviera allí. Karen señaló a Julián, su irritación era evidente. Él está en mi asiento, Jimena. 2A es mi asiento habitual, lo sabes. La actitud educada de Jimena cambió instantáneamente al girarse hacia Julián, su expresión volviéndose fría y escéptica. Joven, creo que debería revisar su boleto nuevamente. Esta es la primera clase, reservada para clientes VIP. Creo que ha habido algún tipo de error. Julián frunció el ceño, sintiendo una incomodidad creciente en su pecho, pero se mantuvo sereno. Sacó su boleto con calma y se lo entregó a Jimena. Los detalles eran claros, asiento 2A, con el nombre de Julián Reyes impreso sin error. Sin embargo, Jimena no mostró satisfacción. En cambio, examinó el boleto minuciosamente y luego volvió a mirar a Julián con una sospecha apenas disimulada. ¿Estás seguro de que este boleto fue comprado correctamente? Los asientos de primera clase suelen ser muy costosos.
Vaciló, sus ojos recorriéndolo antes de añadir, los clientes VIP no suelen lucir como si debieran estar sentados aquí. Un murmullo recorrió a los pasajeros cercanos mientras las miradas se dirigían hacia la creciente tensión. El peso del escrutinio hizo que la piel de Julián se estremeciera de incomodidad, pero forzó una sonrisa educada. Mi papá compró este boleto para mí. Tengo todo el derecho de sentarme aquí. Karen soltó una risa burlona y se giró hacia Jimena con un encogimiento de hombros exagerado. Jimena, ¿sabes lo importante que soy como cliente VIP? ¿Realmente voy a discutir con un niño por un asiento? Jimena asintió con simpatía hacia Karen antes de volverse nuevamente hacia Julián, su expresión ahora cargada de una fría autoridad. Mira, creo que deberías moverte a otro asiento y dejar de molestar a nuestra clienta leal. Una oleada ardiente de ira recorrió las venas de Julián. La arrogancia descarada, la injusticia de todo aquello, era exasperante. Aún así, respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Lo siento, pero este es mi asiento. Si ella tiene un problema, puede verificar el sistema por sí misma. Jimena parpadeó, momentáneamente desconcertada por la tranquila pero inquebrantable resistencia de Julián. Pero en cuestión de segundos, su expresión se endureció, sus ojos destellando con irritación al darse cuenta de que él no cedería tan fácilmente como ella había esperado. Karen permaneció junto a Jimena, lanzando una mirada de desdén a su alrededor antes de inclinarse y susurrar en tono de reproche, si no puedes manejar esto, lo reportaré a tus superiores. Jimena se estremeció, mirando nerviosamente a su alrededor. Algunos pasajeros ya habían comenzado a sacar sus teléfonos en silencio, grabando la creciente tensión. Enderezando su postura, Jimena se volvió nuevamente hacia Julián, sus ojos más fríos, más resueltos. Te lo preguntaré otra vez, ¿vas a moverte o necesito llamar a alguien más para que se encargue de esto? Julián sostuvo la mirada de Jimena directamente. Bajo la superficie, una mezcla de tristeza y decepción se agitaba en su interior, pero el miedo no tenía cabida en su expresión. Su mirada firme hizo que Jimena vacilara por un breve momento. Toda la cabina de primera clase había caído en un tenso y sofocante silencio, los demás pasajeros conteniendo la respiración mientras observaban la escena desarrollarse. Nadie había esperado que un costoso vuelo VIP de Altamira Airlines comenzara con un enfrentamiento tan impensable. Pero Julián lo entendía, esta lucha no era solo por un asiento. Se trataba de respeto. De justicia. Algo que él, y tantos otros como él, merecían. Y ahora, había decidido mantenerse firme. No iba a retroceder. El aire en la cabina seguía impregnado de una tensión no dicha mientras Julián, tranquilo y digno, extendía su boleto hacia Jimena una vez más. Por primera vez, la duda destelló en los ojos de Jimena. Miró el nombre impreso claramente en el boleto. Julián Reyes. Jimena frunció el ceño levemente, murmurando por lo bajo, lo suficientemente bajo como para que nadie más la escuchara, pero lo bastante alto para que Julián captara el escepticismo en su voz. El nombre la inquietaba, pero en lugar de mencionarlo, rápidamente se giró hacia Karen con una mirada de simpatía. Karen, dándose cuenta de que las cosas no se estaban desarrollando como ella había esperado, se acercó más a Jimena. Bajando la voz a un susurro, pero aún impregnando sus palabras con autoridad, dijo, Jimena, sabes que soy una persona razonable. Maneja esto rápido, y me aseguraré de que no salgas perdiendo. Con una destreza ensayada, Karen deslizó un fajo de billetes de su cartera y lo presionó discretamente en la mano de Jimena. El movimiento fue tan rápido, tan casual, que podría haber pasado desapercibido para la mayoría. Pero no para Julián. Sus ojos agudos captaron el instante de vergüenza. Una pesada ola de decepción creció dentro de él. Había escuchado a su padre hablar de historias reales de discriminación. Pero esta era la primera vez que lo veía con sus propios ojos. Peor aún, él era la víctima. Jimena tomó el dinero. Su postura se rigidizó, la incomodidad en su expresión desapareciendo,
reemplazada por algo más frío. Más decidido. Se giró hacia Julián, inclinándose levemente, su voz convirtiéndose en una advertencia baja e helada. Creo que no entiendes la situación. Podríamos hacer que te retiren de este avión por causar una perturbación. Y estoy segura de que no quieres ese tipo de problemas, ¿verdad? Julián inhaló lenta y firmemente, manteniendo la compostura, el mismo control que su padre siempre le había enseñado. Sabía que esto era una trampa, diseñada para provocarlo y hacerlo reaccionar. Un solo movimiento en falso, un destello de ira mal colocada, y ellos tendrían exactamente la excusa que querían para sacarlo del avión. En cambio, sostuvo la mirada de Jimena con determinación, su voz suave pero firme. Señorita Jimena, dijo con calma, no estoy causando ninguna perturbación. Tengo un boleto válido, y no abandonaré mi asiento solo porque alguien cree que no merezco estar aquí. Jimena se mordió el labio. Algo en la tranquila y firme resistencia de Julián la inquietó. Dio medio paso atrás, momentáneamente desconcertada. Y entonces, una voz firme rompió el tenso silencio. ¿Qué está pasando aquí, Jimena? Un hombre alto apareció en escena. Tomás, el supervisor de cabina. Su rostro anguloso reflejaba seriedad, sus ojos afilados escaneaban la escena con una autoridad silenciosa. Tomás era bien conocido entre el personal de Altamira Airlines, famoso por manejar situaciones difíciles con rapidez, pero igualmente infame por su actitud indiferente hacia cualquiera que no fuera un cliente VIP. Jimena no perdió el tiempo. Se apresuró a ponerse al lado de Tomás, susurrándole algo. Sus ojos parpadearon hacia Julián, analizándolo de arriba a abajo. En un instante, su expresión pasó de observación distante a un desdén apenas disimulado. Tomás caminó con paso firme hacia el asiento de Julián, cerrando el espacio entre ambos, su presencia irradiando presión. Escucha, muchacho, dijo con voz baja y cargada de advertencia. No sé quién crees que eres, pero mi trabajo es asegurarme de que nuestros clientes más importantes estén satisfechos. Si no cedes, tendré que manejar esto de una manera que no nos gustará a ninguno de los dos. Julián podía sentir el peso de todas las miradas en la cabina. Podía ver el brillo de las pantallas de los teléfonos mientras algunos pasajeros seguían grabando. El momento de decisión había llegado. Murmullos de preocupación recorrieron la cabina, pasajeros susurrando entre ellos. Pero, sobre todo, Julián vio claramente el destello triunfante en la mirada de Karen Whitfield mientras lo observaba con intensidad, convencida de que había ganado. Sin embargo, en lugar de retroceder, Julián sintió como una llama de dignidad y justicia ardía con más fuerza que nunca. Ahora entendía, esto ya no se trataba de un asiento en primera clase. Se trataba de dignidad. Su dignidad. Y la de muchos otros que enfrentaban el mismo tipo de injusticia. Así que Julián se puso de pie lentamente, no para irse, sino para sostener la mirada de Tomás sin titubeos, firme en su resolución. No me moveré de este asiento. Si aún crees que esta es la decisión correcta, adelante, continúa. Estoy seguro de que mi padre, Manuel Reyes, estará muy interesado en saber cómo manejas esta situación. En el instante en que el nombre Manuel Reyes salió de los labios de Julián, Tomás vaciló. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que rápidamente lo enmascarara, recuperando la compostura. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba un matiz de burla, un desafío apenas disimulado. ¿Manuel Reyes? Ese nombre me suena, pero, lamentablemente, no te servirá de nada ahora. O te vas por tu cuenta, o tendremos que escoltarte fuera. Julián no se inmutó. Su postura permaneció firme, su mirada inquebrantable. Las últimas palabras de Tomás resonaron en la cabina de primera clase como una declaración de guerra, un choque de poder, honor y justicia. Por un momento, el aire en la cabina quedó suspendido en un silencio denso. Cada pasajero observaba, conteniendo la respiración en anticipación. Julián sostuvo la mirada de Tomás y, con una voz firme y deliberada, respondió.
Lo siento, pero no cederé mi asiento. No he hecho nada malo para ser tratado de esta manera. Algo en la tranquila resistencia de Julián hizo que Tomás dudara. Sus ojos brillaron con frustración, quizás incluso confusión. Ningún pasajero, y mucho menos alguien tan joven como Julián, lo había desafiado tan directamente antes. Karen Whitfield, cada vez más impaciente, revisó su reloj de diseñador con un suspiro exasperado. Tomás, por favor, date prisa. Tengo una cita importante después de este vuelo. Sintiendo la presión, la expresión de Tomás se ensombreció. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un pequeño radio. Su voz sonó fría y cortante cuando habló por él. Capitán Ramírez, tenemos un problema serio en primera clase que requiere su atención inmediata. Menos de 2 minutos después, la puerta de la cabina se abrió de golpe. El capitán Ramírez salió, su rostro inescrutable, sus ojos afilados recorriendo la cabina. Como piloto principal de Altamira Airlines, Ramírez era muy respetado, pero también conocido por su enfoque rígido y su clara preferencia por la clientela adinerada. Sin dudarlo, avanzó hacia donde Julián estaba de pie. Tomás se inclinó y le susurró un resumen rápido de la situación. Ramírez escuchó, su expresión apenas cambiando, antes de dirigir su mirada a Julián. Pero no pidió una explicación. Ni siquiera miró el boleto en la mano de Julián. En cambio, asintió con la cabeza a Tomás y se dirigió a Julián con una voz carente de simpatía. Joven, si sigue negándose a cooperar, tendré que llamar a la seguridad del aeropuerto. No puedo permitir que nadie cause una interrupción en mi vuelo. Julián se mantuvo firme, buscando en el rostro de Ramírez aunque fuera el más mínimo indicio de justicia. Pero todo lo que encontró fue una fría determinación, una lealtad inquebrantable hacia Tomás y Karen. Respirando con calma, Julián habló con voz medida. Señor, no estoy causando ninguna interrupción. Simplemente estoy sentado en el asiento que pagué. Si revisa. No hay necesidad de revisar, interrumpió Ramírez, su tono afilado y decidido. Estás retrasando el vuelo. Esta es tu última oportunidad para dejar tu asiento pacíficamente. Una oleada de decepción recorrió a Julián, asentándose pesadamente en su pecho. Podía sentir el peso de la injusticia presionando contra él, instándolo a rendirse. Pero en el fondo, sabía que ceder ahora significaba aceptar este trato como algo normal. Y se negó a hacerlo. Lo siento, pero no dejaré mi asiento legítimo, dijo Julián, su voz suave pero firme. La mandíbula de Ramírez se tensó, su autoridad abiertamente desafiada. Sin decir una palabra más, sacó su radio. Tenemos un pasajero problemático. Solicitamos intervención inmediata de seguridad. Minutos después, la situación se intensificó. 2 oficiales de seguridad uniformados abordaron el avión y, al instante, todas las miradas en la cabina se clavaron en Julián. Los pasajeros levantaron sus teléfonos, capturando el momento surrealista, mientras otros susurraban con incredulidad y preocupación. Uno de los oficiales habló, su voz firme pero impersonal. Necesitamos que venga con nosotros fuera del avión. Ahora mismo. La mirada de Julián recorrió la cabina por última vez. Dio miradas comprensivas, destellos de entendimiento en algunos, pero también miradas frías, indiferentes, de aquellos que simplemente observaban en silencio. Y luego estaba Karen Whitfield. De pie a unos pasos, con los labios curvados en una sonrisa satisfecha y triunfal. Una mirada que hizo sentir a Julián como si su corazón fuera aplastado. Lentamente, recogió sus pertenencias. Sin decir una palabra, sin una sola protesta, se levantó de su asiento con la cabeza en alto. Al pasar junto a Tomás, Jimena, Ramírez y Karen, no habló. No lo necesitaba. En su lugar, mantuvo la mirada al frente, su expresión inquebrantable, una resistencia silenciosa y digna. Fuera del avión, en la puerta de embarque, la multitud de pasajeros en espera ya se había convertido en una audiencia. Cientos habían presenciado el incidente desarrollarse,
muchos con sus teléfonos en alto, grabando, murmurando, comentando con sorpresa. Mientras Julian descendía las escaleras, flanqueado por los oficiales de seguridad, sintió un peso invisible presionando sobre él con cada paso. Sabía que esta historia no terminaría aquí. Lo que no podía haber previsto era que la injusticia que acababa de sufrir pronto encendería un fuego, un movimiento lo suficientemente poderoso como para cambiar el destino de todos los involucrados. Y ciertamente no podía haber sabido que, en ese mismo momento, su padre, Manuel Reyes, estaba recibiendo la primera avalancha de notificaciones. Su expresión se volvió seria al ver los videos propagándose rápidamente en las redes sociales. Una batalla mucho más grande, justa y poderosa acababa de comenzar. En el preciso momento en que Julian fue escoltado fuera del avión ante cientos de pasajeros, nadie podría haber previsto que esto se convertiría en un punto de inflexión, dramático, incontrolable, imparable. Pero el destino tiene una forma extraña de revelar la verdad en los lugares más inesperados. Sentada al otro lado de la sala de embarque, Emma Dawson, una periodista independiente de 28 años especializada en temas sociales, observaba la escena con atención. Tenía una reputación por su aguda percepción, siempre alerta ante la injusticia, siempre lista para actuar. Desde el momento en que Karen Whitfield se acercó a Julian con su aire de superioridad, Emma había estado observando. Su largo cabello castaño estaba recogido con pulcritud, pero eran sus profundos ojos verdes, afilados, decididos, los que la definían. Era el tipo de persona que simplemente no podía quedarse de brazos cruzados ante una injusticia. Desde el momento en que Jimena presionó a Julian para que dejara su asiento, Emma había comenzado a grabar discretamente. Su teléfono, sostenido en el ángulo perfecto, capturó cada expresión, cada gesto, cada segundo crucial. Cuando Karen deslizó sutilmente dinero en la mano de Jimena, el acto duró apenas unos instantes, pero la cámara de Emma no lo pasó por alto. Grabó la postura amenazante de Tomás, la fría indiferencia del capitán Ramírez y el inconfundible peso de la injusticia cayendo sobre Julian. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía el teléfono. Había escrito sobre discriminación antes. Incontables artículos. Incontables historias. Pero nunca había presenciado una prueba tan descarada e irrefutable, desarrollándose justo frente a ella. Esto no era solo una discusión. Esta era la cruda y dolorosa verdad, expuesta en tiempo real. Emma siguió grabando hasta que Julian desapareció de su vista. Solo entonces bajó el teléfono, sus manos temblando de ira, frustración y algo más, propósito. Sabía que lo que tenía en sus manos no era solo un video. Era un arma. Un arma lo suficientemente poderosa como para provocar un cambio. Sin dudarlo, Emma abrió su laptop. Trabajó rápidamente, recortando el metraje, asegurándose de que cada momento crucial permaneciera intacto. El titular que escribió era corto, pero llevaba el peso de todo lo que acababa de presenciar. Estudiante negro expulsado de primera clase después de que mujer blanca soborna al personal del vuelo. Los dedos de Emma flotaron sobre el botón de publicar. Por un breve segundo, dudó. Sabía lo que pasaría una vez que lo subiera. Sabía que en cuestión de minutos estaría fuera de su control, propagándose como fuego. Pero también sabía lo que debía hacer. Era su deber. Como periodista. Como profesional de los medios. Y, sobre todo, como un ser humano que se negaba a quedarse de brazos cruzados. Emma presionó el botón de publicar, y desde ese momento, las ruedas del destino comenzaron a girar más rápido que nunca. En 20 minutos, su video había superado las 100.000 vistas. Miles de compartidos inundaron las redes sociales, acompañados por una incesante oleada de comentarios cargados de emoción. Algunos espectadores no podían creer lo que veían, mientras que otros expresaban indignación por el trato humillante y descarado que Julian había sufrido. Entonces, llegó el punto de inflexión. Una cuenta con millones de seguidores republicó el video, agregando un comentario contundente. No puedo creer que esto siga pasando en 2024.
¿A un chico lo tratan como un criminal solo por su color de piel y su ropa? @Altamira Erlines, le deben a este muchacho una disculpa pública. Eso fue todo lo que hizo falta. En 2 horas, el video había alcanzado millones de vistas, propagándose como un incendio. Periódicos importantes, canales de televisión y medios influyentes recogieron la historia, amplificando la indignación. La avalancha de comentarios furiosos continuó, y pronto, surgió un poderoso hashtag. #Justicia para Julian. Subió rápidamente a la cima de las tendencias, dominando las conversaciones en Internet. Altamira Erlines, una vez símbolo de lujo y prestigio, ahora estaba siendo marcada como un símbolo de racismo y corrupción. Emma se sentó en silencio en una pequeña cafetería del aeropuerto, sus dedos envueltos alrededor de una taza de café, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono mientras las notificaciones explotaban en tiempo real. Su bandeja de entrada rebosaba de mensajes de amigos y colegas, todos exigiendo detalles sobre el incidente. Pero en ese momento, la mente de Emma solo estaba enfocada en Julian, el joven estudiante que había mantenido su dignidad inquebrantable frente a la injusticia. Sabía que había hecho lo correcto. Y ahora, solo podía esperar que se hiciera justicia. A miles de kilómetros de distancia. Manuel Reyes estaba sentado en la sala de juntas de un rascacielos, en una reunión profunda con los directores de su empresa, cuando su teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Al principio, lo ignoró. Luego, una avalancha de mensajes urgentes de sus asociados más cercanos apareció en su pantalla. Una línea destacó. Julian. El nombre de su hijo aparecía en publicación tras publicación, adjunto a una historia que hizo que su corazón se hundiera. Manuel hizo clic en el enlace. Su rostro se endureció. El video comenzó a reproducirse, un montaje de 5 minutos de injusticia capturado con brutal claridad. Cuando llegó el momento en que Karen Whitfield deslizó discretamente dinero en la mano de Jimena, la mandíbula de Manuel se apretó. Sus dedos se cerraron en un puño. Sus fríos ojos grises se oscurecieron con furia. Para cuando el video terminó, Manuel Reyes había visto suficiente. Se puso de pie abruptamente, interrumpiendo la reunión con una sola frase. Tengo que encargarme de esto. De inmediato. Esto ya no era solo sobre su hijo. Era una guerra, una batalla por la justicia, no solo para Julian, sino para cada persona que alguna vez había sido silenciada, ignorada o agraviada. Mientras tanto, en la sede de Altamira Erlines. La tensión dentro de las oficinas ejecutivas era sofocante. Ramón Velasco, CEO de Altamira Erlines, permanecía inmóvil en su escritorio, su rostro anguloso iluminado por el resplandor de la pantalla de su computadora. El video controversial se repetía en bucle, transmitido una y otra vez en todos los principales medios de noticias. Velasco era un empresario experimentado, con 55 años, había enfrentado tormentas corporativas y sobrevivido a escándalos brutales. Pero hoy, por primera vez en años, sintió miedo. Su puerta se abrió de golpe. Un asistente senior entró apresurado, visiblemente alterado, sosteniendo un informe impreso con dedos temblorosos. Señor, la voz del asistente vaciló. El chico que fue expulsado del avión es el único hijo de Manuel Reyes. Silencio. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Las manos de Velasco se tensaron sobre el escritorio. Repítelo. Su voz era baja, rígida, peligrosamente calmada. El asistente tragó saliva con dificultad. Julian Reyes, es el hijo de Manuel Reyes. El CEO de RightTech Solutions. Nuestro mayor inversionista. Posee acciones clave. Tiene el poder de decidir el destino de esta aerolínea. En cuanto esas palabras se asentaron, la sala se tornó helada. Ramón Velasco se levantó de su silla de golpe, con un inusual brillo de sudor frío formándose en sus sienes. Había enfrentado adquisiciones corporativas, demandas regulatorias y feroces competidores, pero esto era un desastre.
Y nadie comprendía su magnitud mejor que él. Manuel Reyes era el hombre que, 2 años atrás, había rescatado a Altamira Airlines del borde de la bancarrota. Su enorme inversión, junto con contratos estratégicos clave, le habían dado a la aerolínea una segunda oportunidad de sobrevivir. Pero Manuel también era infame por su política de cero tolerancia hacia la mala conducta y la discriminación, una reputación que hizo que una ola de pavor recorriera la alta dirección de la aerolínea. Ramón Velasco lo sabía demasiado bien. Sin dudarlo, convocó una reunión de emergencia. 30 minutos después. Los principales ejecutivos de Altamira Airlines estaban sentados alrededor de una enorme mesa de conferencias, sus rostros tensos de preocupación. Al fondo de la sala, una pantalla gigante mostraba el desplome de las acciones de la aerolínea, un mar implacable de números en rojo. En apenas una hora, la aerolínea había perdido millones. Cada ejecutivo en la sala se irguió en su asiento, sus nervios tan expuestos como si hubieran sido atravesados por cientos de agujas. Esto es un desastre. Diego Aranda, el director financiero, habló primero, su voz tensa pero controlada. Necesitamos un comunicado oficial. De inmediato. Cada segundo que esperamos, estamos perdiendo millones. Ramón Velasco recorrió la mesa con la mirada. Su tono, frío como el acero, cortó el silencio. ¿Cómo sucedió esto? Sus palabras eran como un cuchillo, afiladas y exigentes. ¿Cómo pudimos permitir que un estudiante, y nada menos que el hijo de Manuel Reyes, fuera tratado así, el hombre del que dependemos para nuestra propia supervivencia? Un pesado silencio se asentó sobre la sala. Entonces, después de una pausa tensa, finalmente una voz vacilante rompió el mutismo. Era Lisa Morgan, la jefa de servicio al cliente, una mujer conocida por su dedicación implacable a los clientes VIP. Tragó saliva antes de responder. Señor, me temo que no es la primera vez que sucede algo así. Todas las miradas se clavaron en ella. La diferencia esta vez, continuó con cautela, es que quedó grabado en cámara. Y que el chico resulta ser el hijo de alguien extremadamente poderoso. La expresión de Ramón Velasco se oscureció. ¿Estás insinuando que hemos tolerado este tipo de comportamiento por demasiado tiempo? Su mirada se fijó en Lisa con una intensidad helada. Ella apartó la vista, su rostro enrojecido de vergüenza. La implicación era clara como el agua. Velasco respiró hondo, obligándose a recuperar el control antes de dirigirse a la sala. Emitiremos una disculpa pública. De inmediato. Se detuvo por un instante, y sus siguientes palabras fueron aún más tajantes. Jimena, Tomás y el capitán Ramírez quedan suspendidos. Con efecto inmediato. Se iniciará una investigación interna de inmediato. Debemos dejar claro que Altamira Airlines no tolerará el racismo ni la corrupción. Los ejecutivos asintieron, comprendiendo la urgencia. Pero Velasco no había terminado. Eso no será suficiente. Su tono bajó, más serio que nunca. Necesitamos hablar con Manuel Reyes. Directamente. Un escalofrío de inquietud recorrió la sala. Todos entendían lo que eso significaba. Manuel Reyes no era el tipo de hombre que aceptaba disculpas a la ligera, especialmente cuando la ofensa involucraba a su único hijo. Oficina de Ramón Velasco, minutos después. Velasco estaba solo en su escritorio, su teléfono personal en la mano. La pantalla mostraba un solo nombre. Manuel Reyes. Lo miró durante un largo momento, sus dedos tensos alrededor del dispositivo. Una llamada. Una oportunidad. Una sola palabra equivocada, el más mínimo rastro de insinceridad, y todo, la aerolínea, la reputación, el imperio que había pasado décadas construyendo, podría colapsar de la noche a la mañana. Velasco respiró hondo. Luego marcó. Tono de llamada. En ese preciso momento. A miles de kilómetros de distancia, Manuel Reyes estaba a punto de subir al escenario en el centro de conferencias de Raytech Solutions.
Un salón repleto de periodistas y profesionales de los medios esperaban con anticipación, sus ojos fijos en el podio donde Manuel estaba a punto de hablar. Cuando dio un paso adelante, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Ramón Velasco. Altamira Airlines. Un destello de contemplación cruzó su rostro. Entonces, sin dudarlo, rechazó la llamada. Guardando el teléfono en el bolsillo de su traje, su expresión se endureció. Con una resolución fría, Manuel avanzó hacia el escenario. Sus pasos resonaban contra el suelo de madera pulida, firmes e inquebrantables. El hombre conocido por su poder, pero aún más por su integridad inquebrantable, estaba a punto de hablar. Y el mundo estaba listo para escuchar. Ajustó su corbata con suavidad, sus ojos afilados recorriendo la multitud antes de comenzar su discurso con un tono calmado pero firme. Hoy me paro aquí, no solo como el CEO de RTech Solutions, sino, antes que nada, como un padre. Lo que estoy a punto de decir no es fácil, pero debe ser dicho, porque esta no es solo mi historia ni la de mi hijo Julian. Esta es una historia sobre dignidad y justicia para todos nosotros. Manuel hizo una pausa por un momento, la sala cayendo en un silencio casi absoluto mientras cada persona esperaba sus siguientes palabras con expectación. Su voz se volvió aún más firme al continuar: mi hijo, Julian Reyes, 17 años, acaba de sufrir una experiencia humillante, todo por el color de su piel y el egoísmo de ciertos individuos en Altamira Airlines. Un joven fue expulsado injustamente de su asiento legítimo frente a cientos de testigos. Y vi con mis propios ojos el video que capturó esta corrupción y racismo descarados. Hizo otra pausa, su mirada fija en las cámaras apuntadas hacia él, su mensaje inconfundible. Alguna vez confié en Altamira Airlines. Invertí fuertemente en esta compañía, creyendo que eran dignos de su reputación y confianza. Pero después de lo que ha sucedido, ya no puedo, y nunca más, asociarme con una organización que ignora la ética humana y la dignidad. Manuel Reyes escaneó la sala una última vez antes de hacer su declaración decisiva. Hoy, anuncio oficialmente que RTech Solutions pondrá fin a nuestra asociación estratégica de 50 millones de pesos con Altamira Airlines. No solo eso, sino que también retiraremos todas nuestras inversiones y participaciones en esta aerolínea. RTech nunca tolerará actos de racismo e injusticia. Sus palabras golpearon a Altamira Airlines como un rayo. La noticia de la decisión de Manuel se propagó como pólvora, dominando los principales medios de comunicación desde Estados Unidos hasta Europa, Asia y Australia. El mercado bursátil reaccionó de inmediato, las acciones de Altamira Airlines cayeron incontrolablemente. En la sede de Altamira Airlines, Ramón Velasco se quedó paralizado mientras escuchaba la declaración pública de Manuel transmitida en todos los medios. Sus intentos de comunicarse con él eran ahora completamente inútiles. Llamadas de la prensa, inversores y accionistas inundaban su oficina, convirtiéndola en un caos de teléfonos sonando y voces frenéticas. Otros inversores, al ver la acción decisiva de Manuel Reyes, comenzaron de inmediato a retirar sus fondos de Altamira Airlines. Comprendieron que perder el respaldo de RTech Solutions significaba que Altamira había perdido un pilar financiero y estratégico crucial. En cuestión de horas, las acciones de Altamira cayeron dramáticamente, eliminando cientos de millones de dólares en valor de mercado. Ramón Velasco convocó una reunión de emergencia, la segunda en menos de 24 horas. Esta vez, los rostros de los ejecutivos estaban pálidos, llenos de miedo y desconcierto. Nadie se atrevía a hablar. Velasco sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin salida. Finalmente, su voz resonó, cansada y tensa. Estamos presenciando el colapso más catastrófico en la historia de esta empresa. Si no actuamos rápido, Altamira Airlines no sobrevivirá a esta crisis. Diego Aranda intervino, su voz cargada de preocupación. ¿Hay alguna manera de convencer a Manuel Reyes de que reconsidere? Ramón Velasco negó lentamente con la cabeza, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Me temo que es demasiado tarde.
Manuel Reyes no es un hombre que hable a la ligera. Su declaración pública ha sellado la puerta a cualquier reconciliación. Respiró hondo antes de continuar, su tono amargo. Lo único que podemos hacer ahora es llevar a cabo una reestructuración completa, presentar un plan claro de responsabilidad y transparencia, y ofrecer nuestras más sinceras disculpas, tanto a la familia Reyes como al público. Solo así podremos intentar salvar lo poco que queda de nuestra reputación y confianza. Pero en el fondo, Ramón Velasco conocía la verdad. El futuro de Altamira Airlines pendía de un hilo. Una empresa que una vez fue sinónimo de lujo y prestigio ahora tambaleaba al borde de la ruina, todo por la arrogancia e imprudencia de unos pocos individuos. Mientras tanto, desde su oficina, Manuel Reyes observaba cómo la situación de Altamira Airlines se desmoronaba minuto a minuto. Pero en ese momento, no sintió satisfacción ni victoria, solo una profunda decepción hacia una empresa que no solo había fallado a su hijo, sino a todas las personas que creían en la justicia y la equidad. Manuel había confiado profundamente en el pasado, pero más que nada, sabía que esta no era solo su lucha, era un llamado de atención para la sociedad sobre el costo de aceptar en silencio la injusticia y la discriminación. Había tomado su decisión, lucharía hasta el final, no solo por su hijo, sino por todos aquellos que habían sido tratados injustamente y no tenían la fuerza para alzar la voz. Mientras Altamira Airlines se hundía más en el caos y la desesperación bajo la aplastante presión financiera de los retiros masivos de inversores, el CEO Ramón Velasco entendió que solo una acción audaz y decisiva podría restaurar siquiera una fracción de la confianza pública destrozada de la empresa. Ahora, todas las miradas estaban puestas en cómo Altamira manejaría a los responsables directos del escándalo. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol bañaban la sede de Altamira, Jimena Tomás y el capitán Ramírez recibieron citaciones urgentes para acudir a la sala principal de conferencias de la compañía. Un mal presentimiento se instaló en ellos, pero ninguno esperaba la tormenta que estaban a punto de enfrentar. Jimena entró primero, su rostro era una máscara de tensión y ansiedad. La asistente de vuelo segura y sonriente que solía ser había desaparecido, hoy se veía perdida, con la mirada vacía por el agotamiento. Tomás y el capitán Ramírez la siguieron, tratando de mantener expresiones serenas, pero el nerviosismo en sus ojos los delataba. En la cabecera de la larga mesa, Ramón Velasco estaba sentado, rodeado de altos ejecutivos con expresiones severas e implacables. La tensión en la sala era espesa, un silencio opresivo pesaba sobre ellos. Entonces, Velasco se puso de pie, clavando su mirada afilada en los tres empleados que esperaban su destino. Jimena. Tomás. Capitán Ramírez. Su voz era baja, pero llevaba el peso de la determinación final. Creo que todos ustedes saben exactamente por qué estamos aquí hoy. Sus acciones indebidas han sumido a Altamira Airlines en la peor crisis de su historia. Jimena abrió la boca, lista para defenderse, pero Velasco levantó una mano, cortándola en seco. Señorita Jimena, hemos revisado minuciosamente las pruebas, videos que capturan todo el incidente. Su aceptación de un soborno para discriminar a un pasajero inocente ha cruzado todos los límites éticos y profesionales. El rostro de Jimena se desmoronó mientras la desesperación la invadía. Bajó la cabeza, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Velasco luego se volvió hacia Tomás, su voz más fría, más afilada. Tomás, no solo ayudaste en esta injusticia, sino que directamente amenazaste e insultaste a un pasajero. Tu arrogancia y desafío llevaron la situación más allá de todo control. Tomás apretó los puños, su mandíbula tensándose de frustración, pero sabía que cualquier intento de resistirse solo empeoraría las cosas. Finalmente, Velasco fijó su mirada en el capitán Ramírez, su tono cargado de decepción. Capitán Ramírez, siempre he confiado en su juicio, en sus años de experiencia. Sin embargo, en lugar de defender la justicia y la seguridad, eligió abusar de su poder y oprimir a un pasajero inocente. Esto es un fallo grave en las responsabilidades de un piloto jefe. Ramírez permaneció en silencio.
En ese momento, sintió el peso de sus 3 décadas de vuelo presionando sobre él como nunca antes. Velasco inhaló profundamente antes de pronunciar su veredicto final. Por lo tanto, la junta directiva ha decidido rescindir sus contratos con efecto inmediato. Esta decisión se hará pública para todos los empleados de Altamira Airlines como una declaración clara: esta empresa no tolerará la discriminación ni la corrupción. Seguridad los escoltará fuera de las instalaciones de inmediato. Los 3 se pusieron de pie, con la cabeza baja, la vergüenza ardiendo en su interior. Las miradas frías de sus colegas lo siguieron mientras salían de la sala, fuera de la empresa, fuera de las únicas carreras que habían conocido. Sus reputaciones, sus futuros, estaban acabados. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un lujoso apartamento, Karen Whitfield disfrutaba de una mañana lenta y relajada. Ni siquiera había terminado su café cuando su teléfono estalló con una avalancha interminable de mensajes y correos electrónicos de su empresa. Mientras los revisaba, su expresión cambió, de una leve confusión a un puro shock. Un correo oficial del Departamento de Recursos Humanos llegó a la bandeja de entrada de Karen como un martillo: había sido suspendida indefinidamente, a la espera de una investigación sobre su participación en un caso de discriminación racial y soborno, directamente relacionado con el escándalo de Altamira Airlines que había desatado la indignación pública. Antes de que pudiera recuperar el aliento, su teléfono vibró de nuevo. Otro correo. Esta vez, del Departamento de Atención al Cliente de Altamira Airlines. El mensaje era breve pero devastador: tenía prohibido de por vida volar con la aerolínea. De ser una cliente VIP privilegiada, Karen Whitfield se había convertido en una de las personas más indeseables en cualquier vuelo de Altamira. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se desplomaba en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Solo ahora, cuando todo se desmoronaba, comprendía realmente el costo de su arrogancia y egoísmo. En la sede de Altamira Airlines, Ramón Velasco estaba solo en su oficina, mirando fijamente por la ventana. El peso de las decisiones del día presionaba sobre sus hombros. Sabía que estas medidas eran necesarias para la supervivencia de la empresa tras el escándalo, pero en el fondo, también entendía que castigar a unos pocos individuos era solo el comienzo. Altamira Airlines aún tenía una larga y difícil batalla por delante para restaurar su reputación destrozada y recuperar la confianza que había perdido. En otra parte de la ciudad, Manuel Reyes observaba el drama desarrollarse desde la distancia. No sentía placer al ver caer a otros, pero sí satisfacción. La justicia se estaba sirviendo, paso a paso. Pero Manuel también sabía que la verdadera justicia no se trataba solo de castigar a individuos. La lucha real era contra el sistema que permitía que estas injusticias persistieran. Y hasta que ese sistema fuera desmantelado desde sus raíces, su batalla no terminaría. No tenía intención de detenerse ahora. Cuando Altamira Airlines anunció públicamente los despidos inmediatos, Manuel permaneció en silencio. Los líderes de la aerolínea se aferraban a la esperanza de que sus drásticas acciones lo apaciguarían, de que su enojo se disiparía. Se equivocaban. Al final del día, Ramón Velasco recibió una carta oficial de la oficina de Manuel. Con el corazón pesado, despegó la hoja de papel impecable, sintiendo cómo su pecho se oprimía mientras leía las firmes pero corteses palabras. La carta emitía una exigencia. Altamira Airlines debía suspender todas sus operaciones de vuelo durante 48 horas para llevar a cabo una capacitación obligatoria sobre prejuicios y racismo para cada empleado. Desde la alta dirección hasta el personal de tierra, auxiliares de vuelo y pilotos. Velasco se quedó inmóvil. Su mente daba vueltas ante las implicaciones. Detener todos los vuelos durante 2 días no solo era una pesadilla logística, sino también una catástrofe financiera, con pérdidas estimadas en millones. Levantó la mirada hacia los altos ejecutivos reunidos alrededor de la mesa de conferencias. El silencio llenó la sala, sus rostros reflejaban la misma desesperada realización. No había escapatoria.
Finalmente, Velasco habló, con una voz que cargaba el peso de la resignación. No podemos luchar contra esto. Esto ya no es una negociación, es un ultimátum. Si nos negamos, Altamira Airlines no sobrevivirá. La sala permaneció en calma. Nadie se atrevió a discutir. Tras una larga pausa, Diego Aranda, el director financiero, suspiró profundamente antes de asentir. Estoy de acuerdo. Nos costará caro. Pero si nos negamos, nos costará todo. Uno a uno, los demás asintieron también. Velasco exhaló, frotándose las sienes antes de dar la orden final. Anúncienlo. Con efecto inmediato, todos los vuelos quedan suspendidos. Asumiremos plena responsabilidad, públicamente, ante nuestros pasajeros y socios. Prepárense para la tormenta. Y la tormenta llegó. En cuanto se hizo el anuncio, la respuesta del público estalló. Las redes sociales ardieron, los noticieros transmitieron informes de última hora sobre la decisión sin precedentes y los pasajeros varados en aeropuertos exigieron respuestas. El caos se extendió por terminales de todo el mundo, mientras la magnitud de la caída de Altamira Airlines se hacía más evidente con cada hora que pasaba. Esto no era solo una crisis. Era un ajuste de cuentas. Mientras miles de pasajeros se encontraban varados, luchando por reorganizar sus planes de viaje, Altamira Airlines se vio inundada de quejas, correos exigentes y llamadas furiosas pidiendo compensaciones. Las oficinas de servicio al cliente estaban desbordadas, pero el liderazgo de la empresa sabía que no tenían otra opción más que soportar este momento. Si querían tener alguna esperanza de recuperar la confianza del público, tenían que afrontar esta prueba. Al mismo tiempo, Manuel Reyes acudió a las principales plataformas mediáticas, dirigiéndose directamente al público. Lo dejó claro, la decisión de suspender las operaciones de Altamira Airlines no era un acto de destrucción, sino un paso necesario hacia un cambio real y duradero. Si la aerolínea quería garantizar que ningún pasajero en el futuro sufriera las mismas injusticias que su hijo, debía confrontar sus propios fracasos de frente. Sus palabras resonaron en todo el mundo. El apoyo público llegó de organizaciones de derechos humanos y comunidades en línea. Manuel no buscaba venganza, sino responsabilidad. Envió un mensaje contundente, no solo a Altamira, sino a toda la sociedad. No podemos aceptar ninguna forma de racismo o prejuicio, en ningún lugar. El verdadero cambio comienza cuando individuos y organizaciones reconocen sus responsabilidades. Solo entonces podremos construir una sociedad verdaderamente justa. En Altamira Airlines, la suspensión de 48 horas se convirtió en los 2 días más largos y agotadores en la historia de la compañía. Cada empleado, desde pilotos hasta auxiliares de vuelo, desde el personal de tierra hasta los altos ejecutivos, participó en una capacitación intensiva contra los prejuicios y el racismo. El programa, dirigido por WRT Solutions, la empresa de Manuel, fue implacable. Los empleados se vieron obligados a confrontar las consecuencias reales de los prejuicios, analizando casos de discriminación, incluido el incidente con Julián Reyes. Para muchos, fue un despertar doloroso. Por primera vez, comprendieron que su silencio, su indiferencia, habían desempeñado un papel en permitir estas injusticias. Incluso Ramón Velasco, el CEO, asistió a cada sesión. Se sentó en silencio, absorbiendo cada historia, cada lección. Y por primera vez en su larga carrera, Velasco realmente vio el daño invisible pero devastador que la discriminación infligía a las personas. Cuando terminaron las 48 horas, Altamira Airlines reanudó sus operaciones, pero no como la misma empresa. Ante los medios y el público, hicieron un compromiso solemne, esto nunca volvería a suceder. Prometieron imponer una supervisión estricta, asegurando que cualquier señal de discriminación sería enfrentada con una acción inmediata e intransigente. Sin embargo, a pesar de reabrir sus puertas, Altamira enfrentaba una realidad sobria. El daño, financiero, reputacional y moral, era inmenso.
Recuperar la confianza que habían perdido tomaría mucho más que promesas. Desde la distancia, Manuel Reyes observaba. No sentía placer por el sufrimiento de Altamira, pero entendía que, a veces, las lecciones más dolorosas eran las que la gente necesitaba para cambiar de verdad. Y para él, la lucha estaba lejos de terminar. Aunque las operaciones de Altamira se habían reanudado, los ecos de los últimos 2 días aún resonaban en cada pasillo, cada oficina, en la conciencia de cada empleado. A medida que el programa de capacitación llegaba a su fin, se hizo un último anuncio. Una sesión especial. Una charla directa. Con Julián Reyes. El joven en el centro de la tormenta mediática global venía a hablar. Esa mañana, la atmósfera en el salón principal de Altamira era densa con inquietud. Empleados de todos los departamentos se reunieron, algunos tensos, otros curiosos, todos inciertos. Habían confrontado sus errores pasados en teoría, pero ahora debían enfrentarse a la persona que los había vivido. Entre la multitud, Ramón Velasco y el equipo directivo superior estaban sentados en silencio, con miradas pensativas, esperando lo que se sentía como un momento de ajuste de cuentas. A las 9 de la mañana en punto, las puertas se abrieron lentamente. Y Julián Reyes entró. Un silencio cayó sobre la sala. Llevaba una simple camisa blanca y jeans, su postura recta, su expresión serena, no con arrogancia, sino con una confianza tranquila. Mientras caminaba hacia el podio, su mirada recorrió la sala. Luego, asintió levemente. Buenos días a todos, comenzó Julián, su voz clara pero compuesta con una firmeza subyacente. Estoy seguro de que todos saben quién soy y por qué estoy aquí hoy. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la sala. En sus ojos había una sutil mezcla de tristeza y determinación inquebrantable. Luego, continuó. Antes de esto, nunca imaginé que estaría parado frente a una audiencia tan grande, compartiendo la dolorosa experiencia que viví, una experiencia que espero que nadie más tenga que soportar jamás. Su voz se mantuvo firme, pero la emoción cruda detrás de sus palabras era inconfundible. Mientras relataba los detalles de aquel fatídico vuelo, la vergüenza y la impotencia de ser menospreciado por Jimena, la mirada fría y despectiva de Tomás mientras intentaba echarlo de su asiento, y la aplastante indiferencia del capitán Ramírez al ponerse del lado de la injusticia, la atmósfera en la sala se volvió más pesada. Cada palabra pintaba un cuadro crudo, cada pequeño pero punzante detalle cortaba el silencio como una cuchilla. El peso de la perspectiva de Julián se asentó sobre la sala, sofocante pero imposible de ignorar. Respiró hondo, como si se estuviera preparando contra la avalancha de emociones. Cuando volvió a hablar, su voz tenía aún más peso. Pero lo que más me dolió no fue que me obligaran a bajar de ese avión, humillado frente a cientos de personas. Lo que realmente me rompió fue darme cuenta, en ese momento, de que personas como yo, jóvenes negros, todavía son menospreciadas. Todavía nos ven como indignos, incluso cuando no hemos hecho nada malo. Siguió un silencio abrumador. Algunos empleados bajaron la cabeza avergonzados. Otros se secaban discretamente las lágrimas. Muchos que alguna vez descartaron el incidente como una simple controversia mediática ahora sentían todo el peso de su realidad, el dolor, la injusticia, el innegable costo humano. La voz de Julián se hizo más firme. No estoy aquí para culpar o condenar a nadie. Estoy aquí para recordarnos a todos que incluso las acciones más pequeñas, una mirada despectiva, un comentario descuidado, pueden causar un daño inmenso. Espero que, a partir de hoy, tomemos un momento para reflexionar, para que nunca repitamos los mismos errores. En la primera fila, Ramón Velasco permanecía inmóvil, escuchando atentamente. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos traicionaban la tormenta de emociones en su interior. Cada una de las palabras de Julián se sentía como una aguja afilada perforándolo, obligándolo a enfrentar los profundos fracasos en su liderazgo, fracasos que ya no podía ignorar. Julián recorrió la sala con la mirada una última vez antes de pronunciar sus palabras finales.
Mi padre siempre me enseñó que lo más importante no son los errores que cometemos, sino cómo los enfrentamos y enmendamos. Creo que Altamira Airlines puede hacerlo. No por ganancias. No por reputación. Sino simplemente porque es lo correcto. Un silencio siguió sus palabras. Luego, cuando Julian inclinó levemente la cabeza y se alejó del podio, los aplausos comenzaron, suaves al principio, luego creciendo hasta convertirse en algo profundo, poderoso e innegable. No era solo una muestra de respeto. Era un reconocimiento. Ramón Velasco observó a Julian alejarse, sintiendo algo removerse en su interior, algo desconocido pero profundo. Por primera vez en su larga carrera, comprendió verdaderamente, ninguna cantidad de dinero, ningún nivel de éxito empresarial podría jamás compensar el daño emocional que su empresa había causado. Volviéndose hacia sus colegas, su voz era firme, pero su mirada estaba decidida. La charla de hoy fue la lección más importante de mi carrera. Es momento de un cambio real y fundamental, para que nadie, nunca más, tenga que pasar por lo que ese joven acaba de describir. Alrededor de la sala, las cabezas se inclinaron en un acuerdo silencioso. Las palabras de Julian habían hecho más que exponer una falla dentro de la empresa, habían encendido algo en cada persona presente. Una responsabilidad. Una determinación de hacerlo mejor. Mientras Julian salía, se sintió más liviano. Había sido solo un discurso, solo un momento, pero había puesto algo en marcha, algo poderoso, algo necesario. Sabía que este era solo el primer paso de un camino mucho más largo. Un camino hacia la equidad y el respeto. Un camino en el que siempre había creído. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Tomás, Jimena y Ramírez comenzaban a sentir el peso de sus decisiones. La tormenta que habían desatado apenas comenzaba a cerrarse sobre ellos. Esa mañana, Tomás despertó con la misma pesadez que lo había acompañado durante semanas. Su apartamento, antes brillante y lleno de lujos modernos, ahora le parecía sofocante, oscuro, desordenado, reflejando el caos dentro de él. En un instante, Tomás lo había perdido todo, su trabajo, su dignidad, su sentido de identidad. Durante más de un mes, había estado enviando solicitudes de empleo, desesperadamente contactando aerolíneas grandes y pequeñas, esperando incluso un puesto de menor rango solo para mantenerse a flote. Pero las respuestas, cuando llegaban, eran frías e impersonales. Lamentamos informarle que no podemos continuar con su aplicación en este momento. Desafortunadamente, usted no cumple con los criterios de contratación de nuestra empresa. Tomás no era un iluso. Sabía perfectamente lo que esas palabras significaban. El escándalo había marcado su nombre con una mancha irreversible. La industria aérea era implacable, un solo error, una sola desgracia, bastaba para acabar con una carrera construida durante más de una década. Sobre su escritorio, las facturas impagas se acumulaban, recordatorios ineludibles de una vida desmoronándose. Se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos, preguntándose en qué momento todo había salido tan mal. Pero, en el fondo, Tomás lo sabía. Sabía exactamente que había destruido su futuro, su arrogancia, su sentido de superioridad, su total desprecio por los demás. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento mucho más pequeño, Jimena estaba inmóvil frente a su laptop, mirando otro correo de rechazo. Las lágrimas hacía tiempo que se habían secado. Ahora solo quedaba el agotamiento, una desgastante y amarga aceptación de que esta era su nueva realidad. Jimena alguna vez había brillado como azafata de alto nivel en Altamira, orgullosa de la facilidad con la que atraía la atención de pasajeros ricos y poderosos. Pero ahora, no era más que una advertencia. Los colegas que antes la admiraban ahora la evitaban. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes quedaban en visto. Y en cada entrevista de trabajo, podía sentir el peso del juicio silencioso en los ojos de los reclutadores. Un gerente de aerolínea ni siquiera se molestó en endulzar la verdad. Jimena, no podemos contratarte.
La reputación lo es todo en esta industria, y ahora mismo, tú no cumples con ese estándar. Las palabras fueron como un golpe, afiladas, despiadadas. Jimena había pasado años perfeccionando una imagen de elegancia y atractivo, solo para darse cuenta demasiado tarde de que su silencio, su complicidad en el maltrato de Julian, le habían costado todo. Y ahora, estaba pagando el precio. En cuanto al capitán Ramírez, el veterano piloto con más de 30 años de experiencia, su caída en desgracia fue igual de brutal. Durante décadas, había creído que su autoridad, su experiencia, lo protegerían de cometer errores. Que una carrera larga y distinguida en los cielos pesaría más que un solo error de juicio. Pero se había equivocado. Ninguna aerolínea quería acercarse a él ahora. Su nombre era sinónimo de deshonra, una mancha que ninguna empresa estaba dispuesta a arriesgarse a cargar. Estaba solo en su sala de estar, mirando viejas fotografías de sí mismo en la cabina, imágenes de un hombre que alguna vez comandó los cielos. Ahora, todo lo que quedaba era el arrepentimiento, un peso insoportable que lo aplastaba con cada respiración. En otro lugar de la ciudad, Karen Whitfield, la mujer que alguna vez creyó que el dinero y el poder podían comprarlo todo, experimentaba algo que nunca antes había conocido. El aislamiento. Desde que estalló el escándalo, había notado el cambio. Los llamados amigos que antes la rodeaban por conveniencia habían desaparecido. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas quedaron sin respuesta. Las excusas se acumularon como restos descartados, cada una dejando en claro una verdad dolorosa: se había vuelto intocable. Su empresa no perdió tiempo en distanciarse, suspendiéndola indefinidamente. Se le prohibió poner un pie en la oficina, vetada de los eventos corporativos. Se había convertido en una carga, una mancha que no podían permitirse. Karen había pasado su vida disfrutando de la admiración, acostumbrada a ser tratada con deferencia. Pero ahora, cada vez que salía, lo sentía, las miradas penetrantes, los susurros silenciosos, la condena no dicha de extraños y antiguos colegas por igual. Lo que una vez fue un símbolo de riqueza e influencia, ahora se había transformado en otra cosa completamente distinta, un ejemplo de advertencia sobre el egoísmo, el privilegio y la vergüenza. Se sentó en la sala tenuemente iluminada, mirando fijamente por la ventana. El aluvión de mensajes, las llamadas constantes que antes llenaban sus días, se habían detenido por completo. Por primera vez en su vida, el mundo se había quedado en silencio. Karen comprendió verdaderamente el peso de la soledad y la desesperación cuando la sociedad le dio la espalda. Siempre había creído que el dinero y el estatus podían comprarlo todo: seguridad, admiración, poder. Pero ahora, entendía la dura verdad: la riqueza no podía comprar la confianza, ni podía exigir respeto genuino. Mientras aquellos que habían perjudicado a Julian pagaban el precio con sus carreras y reputaciones, en la oficina de Raytech Solutions, Manuel Reyes lo observaba todo desde la distancia. No sentía alegría por su caída, solo la certeza de que esto era necesario. Una lección dura, pero vital. Con un suspiro silencioso, Manuel cerró su laptop, su mente acelerada. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Cambiar la mentalidad de todo un sistema no era una tarea sencilla. Pero también sabía algo con absoluta convicción: el primer paso se había dado, y el camino hacia la equidad y el respeto no terminaría aquí. Mientras Tomás, Jimena y Ramírez luchaban con el peso aplastante del aislamiento, Manuel Reyes ya estaba mirando hacia adelante. Había pasado incontables horas reflexionando, no solo sobre cómo hacer que la gente rindiera cuentas, sino sobre algo mucho más importante. El verdadero cambio no podía surgir solo del castigo. Manuel entendía que las consecuencias eran necesarias, pero si el objetivo era erradicar el racismo y los prejuicios, el castigo por sí solo no bastaba. La transformación real solo podía ocurrir cuando las personas comprendieran plenamente el impacto de sus acciones y se les diera la oportunidad de enmendar sus errores. De esta creencia nació Second Chance.
Una iniciativa audaz y humanitaria, Second Chance tenía como objetivo ayudar a aquellos que habían cometido errores graves por prejuicio y discriminación. No para justificar sus acciones, sino para guiarlos hacia un cambio profundo y genuino. Cuando la noticia del programa se hizo pública, causó un gran impacto en los medios. Muchos de los que habían condenado a Tomás, Jimena y Ramírez se sorprendieron con la decisión de Manuel. Pero más allá de la sorpresa, hubo admiración. Incluso aquellos que habían sido más críticos no podían negar la profundidad del gesto de Manuel, uno basado no en la venganza, sino en la redención. Cuando Tomás recibió por primera vez la invitación para unirse a Second Chance, dudó. El peso de su culpa, su orgullo herido, le decía que no merecía el perdón. Que no merecía otra oportunidad. Pero a medida que pasaban los días, otro pensamiento se asentó en su mente, una realización silenciosa y persistente. Esta podría ser su última oportunidad de recuperarse a sí mismo. Y así, con una mezcla de aprensión y esperanza reticente, aceptó. En el primer día de entrenamiento, Tomás entró en el aula y sintió como si hubiera ingresado a un mundo completamente diferente. La sala en sí era sencilla, sin grandeza, sin comodidad innecesaria. Solo sillas, una pizarra blanca y un grupo diverso de participantes. Pero todos compartían una verdad innegable. Cada persona en esa sala había cometido un grave error. Tomás se sentó en silencio, evitando las miradas a su alrededor. No estaba listo, todavía no, para enfrentarlas. En un rincón apartado de la sala, Jimena estaba igualmente callada, su postura tensa por la ansiedad. Ella había sido tan segura de sí misma, tan orgullosa de su capacidad para navegar por las jerarquías sociales. Pero ahora, ese orgullo se había hecho añicos, dejando solo un espacio vacío donde antes había certeza. Ahora, el arrepentimiento llenaba ese espacio, pesado e implacable. Jimena sabía que no tenía otra opción más que enfrentar la realidad. Si alguna vez iba a reconstruirse, tenía que confrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Y luego estaba el capitán Ramírez. El participante de mayor edad en la sala se sentó con los brazos cruzados, la mirada distante. Había pasado toda una vida en los cielos, siendo admirado y respetado. Pero ahora, sentado entre los caídos, comprendió una verdad que antes se había negado a ver. El respeto nunca se trató de rango o experiencia. Se trataba de carácter. Y si quería recuperar siquiera una fracción de la dignidad que había perdido, tenía que empezar por reconocer sus fallos. El programa Segunda Oportunidad no se trataba de conferencias o teorías abstractas. Era crudo. Sin filtros. Obligaba a los participantes a mirar directamente las consecuencias de sus acciones. Aquí no había excusas. No había evasiones. Y en una de las sesiones más críticas, Manuel Reyes entró en la sala. Un silencio cayó sobre la clase. La tensión era densa, casi sofocante. Todos sabían quién era. Habían leído sus declaraciones, visto su rostro en los medios. Ahora, estaba allí. De pie frente a ellos. Pero cuando Manuel finalmente habló, su voz fue calmada, firme, casi gentil. Todos ustedes están aquí hoy porque cometieron errores. Pero creo que hay algo cierto, todos cometemos errores. Sus ojos recorrieron a cada persona, inquebrantables pero llenos de algo inesperado, compasión. Lo que más importa no son los errores en sí, sino cómo los enfrentamos. Cómo los superamos. Hizo una pausa y luego miró directamente a Tomás, Jimena y Ramírez. Creé este programa no para que olviden sus errores. Al contrario. Las palabras de Manuel golpearon a Tomás como un dolor agudo y punzante en el pecho, y, al mismo tiempo, trajeron un inesperado alivio. Por primera vez desde el incidente, se dio cuenta de que no solo estaba siendo castigado, le estaban dando una oportunidad genuina. Una oportunidad para convertirse en una mejor persona. Jimena se secó las lágrimas en silencio. En los últimos días, se había ahogado en la culpa, atormentada por su complicidad silenciosa.
Pero hoy, mientras Manuel hablaba de perdón y transformación, finalmente comprendió, el verdadero cambio comienza con el valor de enfrentar los propios errores. En el fondo de la sala, el capitán Ramírez permaneció en silencio. Pero por primera vez en su vida, se sintió realmente visto, realmente comprendido. Durante décadas, se había convencido de que alguien como él, experimentado, respetado, no podía cometer errores. Sin embargo, fue precisamente esa excesiva confianza lo que lo había cegado a los valores fundamentales que una vez juró defender. Ahora entendía, reconocer los propios fallos no era un signo de debilidad, sino el primer paso hacia la redención. El programa Segunda Oportunidad continuó durante varias semanas. Tomás, Jimena y Ramírez se vieron obligados a confrontar su pasado, examinando los prejuicios profundamente arraigados que habían moldeado sus acciones. Poco a poco, adquirieron una comprensión más profunda del daño que habían causado, especialmente a Julián, el joven que había sufrido las consecuencias de sus decisiones. Al final del programa, los tres llevaban el peso de sus errores, pero, más importante aún, ahora llevaban algo más, la comprensión de que se les había dado una oportunidad única para cambiar. Manuel Reyes observó el proceso desarrollarse con paciencia y determinación silenciosa. Sabía que desmantelar los prejuicios no era fácil, estaban profundamente arraigados, a menudo invisibles hasta que era demasiado tarde. Pero también creía que la verdadera justicia y el respeto solo podían lograrse cuando las personas asumían la plena responsabilidad de sus acciones y trabajaban activamente para corregirlas. El camino hacia el cambio era largo y, a menudo, doloroso. Pero el paso más crucial ya se había dado, la voluntad de enfrentar la verdad. El programa Segunda Oportunidad se convirtió en un momento definitorio en las vidas de Tomás, Jimena y Ramírez. Al principio, el peso de sus errores pasados amenazaba con aplastarlos. Pero ahora comprendían que la confianza y el respeto no podían recuperarse solo con disculpas. Tenían que ganarse a través de la acción, del esfuerzo constante, de un compromiso inquebrantable con ser mejores. Durante una reunión especial del grupo, Tomás fue el primero en levantarse. Respiró hondo, escaneando la sala, su voz firme pero llena de emoción cruda. Crecí en una familia donde los prejuicios no solo estaban presentes, eran normales. Mi padre siempre me decía que las personas tenían su lugar en la sociedad y que era mejor mantener cierta distancia de aquellos que no estaban en el mismo nivel que nosotros. Nunca lo cuestioné. Simplemente lo acepté como una verdad. Tomás hizo una pausa, tragando con dificultad, sus dedos cerrándose en puños como si intentara contener el torrente de emociones. Luego, continuó. El día en que ocurrió el incidente con Julián, actué exactamente como mi padre me había enseñado. Lo menosprecié, lo descarté y traté de alejarlo, no por algo que él hubiera hecho, sino porque creía que no merecía el mismo respeto. Pero desde ese momento, mi vida colapsó. Perdí todo lo que pensé que importaba, mi trabajo, mi reputación, mi carrera. Pero la verdad más dura es que la verdadera pérdida no fue ninguna de esas cosas. Fue la bondad y la humanidad que debería haber llevado conmigo desde siempre. Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Hoy no estoy aquí para pedir un perdón fácil. Estoy aquí para decirles que veo mi error y me niego a dejar que esos prejuicios obsoletos me controlen nunca más. A partir de este día, dedicaré mi vida a enmendar lo que hice, no solo con palabras, sino con acciones. Porque el verdadero cambio no proviene solo del arrepentimiento. Proviene de lo que hacemos después. Un silencio pesado llenó la sala. Sus palabras, crudas y sin filtros, se asentaron en los corazones de los presentes. Uno por uno, los demás comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias. Jimena estaba sentada en la esquina, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se acercaba su turno. Se puso de pie lentamente, su voz al principio suave, pero a medida que hablaba, se volvió más firme. Este era su momento para enfrentar la verdad de la que había estado huyendo durante tanto tiempo. Cuando Julián fue tratado injustamente en ese vuelo.
Elegí quedarme en silencio en ese momento, creyendo que no era mi lugar para hablar, que alzar mi voz solo me traería problemas. Pero estaba equivocada. Mi silencio no fue inofensivo, fue la forma más peligrosa de complicidad en ese comportamiento injusto. Jimena miró directamente a Manuel Reyes, quien seguía escuchando atentamente, sus ojos llenos de empatía. Luego, con una determinación inquebrantable, continuó: ahora entiendo que quedarse en silencio ante la injusticia no es diferente de permitirla activamente. He perdido tanto para aprender esta lección, pero prometo que, de ahora en adelante, sin importar dónde esté, nunca volveré a elegir el silencio. Siempre alzaré la voz para defender a quienes sean tratados injustamente, sin importar lo difícil que sea para mí. Las palabras sinceras y decididas de Jimena tocaron los corazones de todos los presentes. Su admisión pública de culpa y su compromiso con el cambio no fueron fáciles, pero solo demostraron aún más que realmente estaba recorriendo el camino de la transformación. En la esquina de la habitación, el capitán Ramírez permanecía en silencio, su expresión reflexiva mientras escuchaba las historias de Tomás y Jimena. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie lentamente, su rostro reflejando una mezcla de vergüenza y profundo arrepentimiento. He pasado toda mi vida escalando la jerarquía de poder en la industria de la aviación. Siempre me he sentido orgulloso de mi posición como piloto jefe, del respeto y la autoridad que ese cargo me otorgaba. Pero fue precisamente ese poder y estatus lo que me llevó a perder lo más importante, mi integridad y compasión. Ramírez tomó una respiración profunda, su voz cargada de emoción. Ese día, cuando tuve que decidir entre proteger a un niño inocente o salvaguardar los intereses de los más poderosos, tomé la decisión equivocada. Elegí el poder, el rango y mi propia seguridad en lugar de hacer lo correcto. Ese fue el mayor error de mi vida. Miró directamente a los ojos de Manuel Reyes, su voz llena de sinceridad. Lo siento de verdad, contigo y con Julián, desde el fondo de mi corazón. No puedo cambiar el pasado, pero prometo dedicar el resto de mi vida a enmendarlo. Haré todo lo que esté en mi poder para educar a los jóvenes profesionales de la industria de la aviación sobre ética y responsabilidad, asegurándome de que nadie más cometa el mismo grave error que yo. Las palabras de Ramírez fueron recibidas con un silencio profundo y resonante. Entonces, Manuel Reyes asintió con suavidad, sus ojos llenos de comprensión y empatía. Se puso de pie y caminó hacia los tres, su voz firme y resuelta. Aprecio profundamente su valentía y sinceridad. Reconocer sus errores es el primer y más importante paso hacia un cambio real. El camino por delante será largo y desafiante, pero creo que si seguimos siendo valientes y sinceros, podremos superarlo juntos. La reunión terminó con una gran carga emocional. Tomás, Jimena y Ramírez salieron del aula sintiéndose más ligeros. Sabían que este era solo el primer paso en un difícil camino hacia la redención, pero por primera vez ya no sentían miedo, porque ya no estaban solos en su búsqueda de redimirse. Después de meses de lucha en el programa Segunda Oportunidad, Tomás, Jimena y Ramírez comenzaron, poco a poco, a reencontrarse consigo mismos. Mientras tanto, Altamira Airlines, una aerolínea que estuvo al borde de la bancarrota debido a un escándalo de discriminación, estaba experimentando un renacimiento espectacular. 6 meses habían pasado desde el impactante incidente, y la atmósfera en la sede de Altamira Airlines se había transformado por completo. Las oficinas, pasillos y mostradores de facturación del aeropuerto estaban impregnados de un espíritu de renovación, impulsado por la actitud dedicada y de mente abierta del personal. Los clientes habituales de la aerolínea podían notar claramente la diferencia. Ahora eran recibidos con sonrisas genuinas, sin distinción entre pasajeros VIP y regulares. Lo más importante, cada viajero sentía que estaba siendo tratado con justicia y respeto. Este cambio no fue accidental. Inmediatamente después del escándalo, el CEO Ramón Velasco y la directiva de la aerolínea lanzaron una reforma radical. Altamira Airlines invirtió millones de dólares en programas de capacitación contra los prejuicios, emprendiendo una revisión completa de sus políticas y cultura corporativa.
Altamira Airlines reformó sus procesos de reclutamiento, estableciendo estrictos estándares éticos y de transparencia en todos los niveles de gestión y operación. Esta transformación convirtió a la aerolínea, que antes estaba al borde del colapso, en un modelo inesperado de responsabilidad social dentro de la industria de la aviación internacional. 6 meses después del escándalo, Altamira dio un paso audaz al invitar a organizaciones de auditoría independientes para reevaluar todas sus operaciones, cultura corporativa y calidad del servicio al cliente. Los resultados de la auditoría fueron una afirmación contundente de la transformación de la aerolínea, confirmando que los comportamientos discriminatorios y los prejuicios habían sido completamente erradicados. El informe fue ampliamente difundido, obteniendo elogios tanto de los medios de comunicación como del público. Altamira Airlines se reinventó oficialmente como la aerolínea para todos, marcando un quiebre decisivo con el pasado y eliminando las prácticas discriminatorias que alguna vez empañaron su reputación. Más que una simple historia de redención corporativa, la reforma de Altamira Airlines se convirtió en una inspiración para toda la industria global de la aviación. Aerolíneas de todos los tamaños alrededor del mundo comenzaron a adoptar el modelo de reforma que había llevado a Altamira de regreso desde el borde del colapso. El impacto de esta transformación fue tan profundo que culminó en un seminario internacional sobre responsabilidad social en la aviación, atrayendo a miles de líderes de la industria y altos directivos de las aerolíneas más prestigiosas del mundo. Sobre el escenario del seminario, el CEO Ramón Velasco se presentó con una presencia que irradiaba tanto confianza como humildad. Habló con franqueza sobre las dolorosas lecciones que Altamira Airlines había enfrentado y cómo esas dificultades los habían llevado a un cambio significativo. Cometimos errores graves, admitió, pero fueron precisamente esos errores los que nos obligaron a darnos cuenta de los verdaderos pilares de cualquier negocio, la ética, la justicia y la humanidad. El cambio no se trata solo de salvar una reputación, sino de crear un futuro mejor y más sostenible para todos. Entre los oradores estaba Manuel Reyes, quien, en su momento, había sido el crítico más feroz de Altamira Airlines cuando el escándalo estalló. Esta vez, sin embargo, estaba de pie junto a Ramón Velasco, no como adversario, sino como aliado. Su voz resonó con convicción mientras se dirigía a la audiencia. Lo que más importa no es cuán profundamente fallamos, sino cómo aprendimos de esos fracasos. Altamira Airlines hoy es la prueba de que un cambio real y duradero es posible. Espero que su reforma inspire a toda la industria de la aviación para que nadie más tenga que sufrir injusticias nuevamente. La colaboración y reconciliación entre Manuel y Altamira Airlines se convirtió en un mensaje poderoso que resonó en todo el mundo. La percepción pública de la aerolínea cambió drásticamente y, pronto, nuevos clientes y socios estratégicos acudieron a Altamira. Incluso las organizaciones de derechos humanos y activistas sociales que en su momento habían sido sus críticos más duros reconocieron que una transformación genuina había ocurrido. Los principales periódicos describieron la recuperación de la aerolínea como un renacimiento milagroso, demostrando que la verdadera reforma es alcanzable cuando una organización tiene el coraje y la determinación de llevarla a cabo. En su oficina en la sede de Altamira Airlines, Ramón Velasco se paró junto a la ventana, observando las multitudes en los mostradores de facturación del aeropuerto. Una sensación de orgullo hinchó su pecho. El camino por delante seguía siendo largo, pero la victoria más crucial ya había comenzado. Altamira Airlines estaba recuperando la confianza del público. En ese mismo momento, Manuel Reyes se encontraba en su oficina en RightTech Solutions, esbozando una sonrisa tranquila mientras leía los últimos informes positivos sobre Altamira Airlines. Sentía satisfacción, no solo porque su hijo había encontrado justicia, sino porque su lucha había provocado un verdadero cambio social. Manuel no había olvidado a las 3 personas que una vez causaron tanto daño, Tomás, Jimena y Ramírez. Sabía que poco a poco estaban reintegrándose a la sociedad, cada uno con un renovado sentido de propósito. Tomás había comenzado a impartir cursos de ética en el servicio al cliente en una escuela de formación profesional.
Jimena ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la discriminación racial. Ramírez se había convertido en mentor de jóvenes pilotos en Altamira Airlines, inculcándoles la importancia de la ética y la responsabilidad. Manuel comprendió una verdad simple pero profunda: toda persona merece una oportunidad para empezar de nuevo, siempre que esté dispuesta a cambiar y comprometerse a no repetir los errores del pasado. Y para Altamira Airlines, el viaje hacia la redención estaba lejos de terminar, pero ahora se estaba escribiendo con integridad, esperanza y un compromiso inquebrantable con la justicia. Este proceso de renacimiento fue más que una increíble recuperación empresarial, fue un poderoso testimonio de la fuerza del cambio, el coraje de transformarse y el profundo valor del perdón sincero. A medida que Altamira Airlines recuperaba poco a poco su reputación, se convirtió en un símbolo de cambio positivo. Pero más allá de la revitalización de la aerolínea, había otra transformación, una igual de significativa. Julián Reyes había madurado más allá de su edad. La turbulencia de los últimos 6 meses no solo ayudó a Altamira Airlines a reconstruirse, sino que también le dio a Julián una comprensión más profunda de la justicia y el perdón. En un cálido día de primavera, Julián subió al escenario en un evento nacional de derechos humanos. Miles de ojos estaban fijos en él, miembros de los medios de comunicación, activistas sociales y, sobre todo, jóvenes líderes de todo el país. Se mantuvo erguido y sereno, un marcado contraste con el joven estudiante que una vez había bajado de un avión con dolor y desesperanza. «Hola a todos», comenzó Julián, con una voz firme y clara. «Mi nombre es Julián Reyes. Muchos de ustedes pueden conocerme por una historia en la que nunca imaginé ser el protagonista, una historia de injusticia y prejuicio. Pero también es una historia de cambio y del poder del perdón». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público antes de continuar con una profunda emoción. «Cuando me pidieron que dejara mi asiento en un vuelo de Altamira Airlines simplemente por el color de mi piel, me sentí impotente y profundamente herido. Pero hoy no estoy aquí para hablar de ese dolor. En cambio, quiero compartir lo que he aprendido, lo que mi padre, Manuel Reyes, me ha enseñado durante estos meses». La sala quedó en absoluto silencio mientras Julián continuaba. «Mi padre siempre ha dicho que la verdadera justicia no se trata solo de castigar a quienes han hecho el mal. Es algo mucho más grande. La verdadera justicia ocurre cuando quienes cometen errores reconocen las consecuencias de sus acciones y buscan sinceramente enmendarlas. Así fue como aprendí que el perdón no consiste en olvidar las injusticias que nos han hecho, sino en dar a otros la oportunidad de corregirlas». Hizo otra pausa, sus ojos encontraron 3 rostros familiares en la audiencia: Tomás, Jimena y el capitán Ramírez. Estaban sentados en silencio, con expresiones de profundo respeto, vergüenza y arrepentimiento. Julián les dio un leve asentimiento con la cabeza. Fue un gesto simple, pero lleno de significado, que demostraba que su perdón era real. Su voz se profundizó mientras continuaba: «Elijo perdonar a quienes me han lastimado, no porque quiera borrar lo que sucedió, sino porque creo que solo a través del perdón puede producirse un cambio real. Y quizás más importante aún, el perdón me permite seguir adelante, libre del peso del resentimiento y el odio». Una ola de aplausos recorrió la sala. Muchos en la audiencia estaban visiblemente conmovidos, algunos con lágrimas en los ojos. Julián sonrió ante el abrumador apoyo y luego dirigió su mirada a su padre, Manuel Reyes, el hombre que había estado a su lado en todo este viaje. Manuel se levantó de su asiento y caminó hacia su hijo, colocando una mano firme pero gentil sobre su hombro. Su voz resonó fuerte e inquebrantable. «Una vez creí que la justicia significaba castigar a quienes causaban injusticia», admitió. «Pero a través de todo lo que hemos vivido, me he dado cuenta de que el castigo por sí solo no es suficiente. La verdadera justicia también debe incluir educación y cambio. Solo entonces la sociedad puede avanzar realmente». Sus ojos recorrieron la sala, llenos de determinación y convicción. Altamira Airlines cometió un grave error.
Pero en lugar de derrumbarse bajo el peso de sus fallas, eligió el camino más difícil, el camino de la transformación profunda. Enfrentó sus errores, hizo cambios reales y nos demostró a todos que cualquiera puede aprender y crecer. Manuel luego dirigió su mirada hacia Ramón Velasco, el CEO de Altamira Airlines, quien estaba sentado entre la audiencia, visiblemente conmovido. Sus miradas se encontraron y Velasco asintió levemente, un reconocimiento silencioso del difícil camino que ambos habían recorrido. Julián concluyó su discurso con una voz llena de emoción pero firme en su determinación. Espero que mi historia sirva como una lección para todos. La verdadera justicia solo se logra cuando tenemos el valor de enfrentar nuestros errores, la determinación de corregirlos y, lo más importante, la disposición de perdonar. No para olvidar las injusticias, sino para construir un futuro mejor gracias a ellas. La charla concluyó con una larga y sentida ovación que resonó emocionalmente en toda la sala. Después, muchas personas se acercaron a Julián, Manuel e incluso a quienes una vez causaron daño, Tomás, Jimena y Ramírez, expresando su admiración y apoyo por su sinceridad, valentía y extraordinaria capacidad de cambio. Cuando Julián salió del evento, se sintió más liviano que nunca. Había llegado a comprender que la justicia no se trataba solo de castigar errores, sino de un proceso difícil pero necesario de educación, ayudando a las personas a reconocer que siempre tienen el potencial de convertirse en mejores versiones de sí mismas. Y para Julián, esta realización fue la lección más valiosa que había obtenido de este extraordinario viaje, una lección sobre justicia, perdón y el inmenso poder del cambio. La historia de Julián Reyes y Altamira Airlines deja una profunda enseñanza sobre el verdadero significado de la justicia, la fuerza del perdón y el poder transformador del cambio. A veces, los errores no son el final del camino, sino el comienzo, una oportunidad para que las personas reconozcan su verdadero valor y avancen hacia un futuro más brillante. ¿Y tú? Si estuvieras en la posición de Julián, ¿estarías listo para perdonar a quienes te han lastimado? Deja un comentario abajo para compartir tus pensamientos, y no olvides dar like y compartir este video para difundir este mensaje significativo. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras sobre la vida y los valores humanos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.